Este curso de ensayos de laboratorio de suelos ha sido programado para poder describir una serie de ensayos, los modos operativos, la conclusión de cada uno de ellos para los fines de construcción, específicamente para el tema vial, pero estos ensayos también son requeridos para proyectos de cimentación, edificación y específicamente para evaluación del terreno de fundación. Bueno, desde la sesión primera hemos llevado la metodología del muestreo de suelos, la reducción de estos suelos, sea de fundación o de procedencia de canteras, bancos de materiales, lechos de río, etc. Luego la obtención de estas muestras ya para procesos de laboratorio, el análisis granulométrico por tamizado, los límites de Attenberg, ¿no? Los límites líquidos, límites plásticos e índice de plasticidad, la determinación de humedad de los suelos, los ensayos para determinar el equivalente a arena, el ensayo de impurezas orgánicas y la última sesión, la sesión 3, hemos llevado el tema de análisis de ensayos de compactación. En este caso, hemos desarrollado los métodos de Proctor estándar, Proctor modificado, y cómo lo pudimos de manera referencial con las normas y visual, cada una de ellas poderlas interpretar y estas corroborar con el método de densidad, pero in situ. En este caso, el ensayo citado fue el ensayo del método de cono de arena. Hasta la tercera sesión hemos llevado el tema de análisis de suelos y la metodología para que estos suelos de manera eficiente puedan en el proceso constructivo colocarse en capas y estas analizarlas en el método de control de compactación. Pues bien, en esta cuarta sesión vamos a llevar el método del CBR, consulta que fue hecha en la segunda sesión, específicamente de cuál es cuál es el argumento, cuál es la fuente, como un tema netamente de consulta, porque es que si de acuerdo a los métodos de los tipos de suelos o de la caracterización de los tamaños de los suelos, se clasifican en tres métodos, A, B y C, partiendo de que el método A es específicamente para análisis de arenas, ¿no? Materiales por debajo del 20% en el tamiz número 4, estas en su conjunto empleadas solamente con lo pasante en la malla número 4 y llevadas al proceso de compactación en los moldes de 4 pulgadas. La diferencia lo hemos detallado muy ampliamente. Lo que varía entre el método del Proctor estándar y el Proctor modificado es la energía de compactación, la cantidad de capas, definitivamente la densidad a la cual
se llega con el Proctor estándar es muy por debajo a lo que es la energía de compactación y en capas por el Proctor modificado. Es clave esto ya tenerlo muy presente, ya que el proceso constructivo de una vía cita el control más riguroso en el control de compactación. ¿Por qué? Porque nuevamente los métodos de ensayo, en este caso para este curso, se determinaría suelos 1, se va a continuar con suelos 2 y suelos 3, pero en suelos 1 están los ensayos mucho más exigidos, los ensayos primarios para poder determinar el tipo de suelo, el comportamiento físico, la caracterización física de los mismos, y estas llevarlos al ensayo final en el método constructivo de los agregados, los granulares o no granulares, ¿no? Y estos de por sí tienden como control a exigirse tanto en el estudio para la evaluación del tipo de material que se va a emplear y aprobar, y en el proceso constructivo como una exigencia de control periódico. Bien, todos estos ensayos llegan a la conclusión de la metodología de control de compactación. Obviamente todas las características físico-mecánicas han sido analizadas y aprobadas, pero ya en las dos etapas, en una en lo que es movimiento de tierras y otro en lo que es la conformación y compactación, se analiza el grado de máxima densidad seca. Pues bien, hoy, miércoles 23 de marzo, vamos a citar los dos ensayos que determinan parte del análisis de capacidad portante para determinar valga la redundancia, la capacidad de un suelo en un rango del 0 al 100, qué resistencia tiene. Lo vimos en el tema de los tipos de suelos, aproximadamente en la primera sesión, donde qué tipos de suelos son los más favorables y los tipos que son desfavorables para todo trabajo de construcción. Los ensayos CBR de suelos en laboratorio lo vamos a llevar muy detalladamente, y el CBR in situ en condiciones inalteradas lo vamos a ver en el transcurso de esta sesión. Una vez más, los dos manuales que acompañan la verificación, visto bueno, control, de acuerdo a nuestra responsabilidad, son los siguientes. El manual de carreteras o especificaciones técnicas generales para la construcción, eje 2013, vigentes actualmente, manual que ha sido desarrollado por el MTC y actualizado hasta esta última versión, con la cual nuevamente son las eje 2013. El siguiente manual es el manual de ensayo de materiales, donde su contenido indica toda la metodología de ensayos que se ejecutan, tanto a los agregados pétreos y los materiales que involucran los distintos tipos de trabajos, ¿no? Sea en carreteras, puentes y edificaciones. Pero hay que señalar lo siguiente: cuando yo cito edificaciones, no necesariamente estoy mencionando como una estructura de lo que exigen en los manuales de construcción de cimentaciones y edificaciones, sino que los ensayos son afines tanto en uno como otro, no en su totalidad,
pero no son ensayos distintos a los que empleamos en carreteras. Nuevamente, estos manuales están vigentes y tienen como fuente de respaldo la resolución directorial número 22 del 2013. Pues bien, el ensayo que vamos a desarrollar inmediatamente es el MTCE 132, CBR de suelos en laboratorio. Esta metodología en criterios lo llevamos desde el inicio de cualquier análisis de suelos. Todo terreno de fundación tiene que ser evaluado en las condiciones físico-mecánicas, espesores de capa, condiciones naturales, compacidad, espesores, nuevamente, muy riguroso esa información, ya que para un perfil estratigráfico determinamos el espesor de cada capa. ¿Por qué lo hacemos? Porque cada capa representa un tipo de suelo y cada tipo de suelo tiene su propia clasificación, no solamente en el tipo de suelo, en el nombre específico por la granulometría y los límites de Attenberg, sino por las características distintas como son las formas, tamaño de grava, colores, humedad, ¿no? Todos estos son registrados cuando uno hace un estudio de suelos. El MTC 132 dice como objeto, ¿no? Describe el procedimiento de ensayo para la determinación de un índice de resistencia de los suelos denominado valor de relación soporte, que es muy conocido como CBR, California Bearing Radio. El ensayo se realiza normalmente sobre suelo preparado en el laboratorio en condiciones determinadas de humedad y densidad, pero también puede operarse en forma análoga sobre muestras inalteradas tomadas del terreno. Finalidad y alcance. Este método de ensayo se usa para evaluar la resistencia potencial de subrasante, subbase y material de base, incluyendo materiales reciclados para usar en pavimento de vías y de campos de aterrizaje. El valor de CBR obtenido en esta prueba forma una parte integral de varios métodos de diseño de pavimentos flexibles. Lo que vemos, todos son perfiles estratigráficos específicos, ¿no? Porque, bueno, son diversas extracciones que en el transcurso de los años hemos llevado. No les podría precisar exactamente el lugar, pero lo importante es determinar la finalidad, y en este caso, si somos muy de buena vista, vamos a seguir al puntero. ¿Correcto? Bien. El puntero está señalando el primer tipo de suelo que tiene características de presencias orgánicas, raíces. Muy probable que este suelo ha sido en un terreno de chacra, en un terreno de cultivo o una zona inhóspita donde no ha habido presencia de movimientos de trabajo o cimentaciones existentes. Porque la apreciación por el color en la parte superior del tipo de suelo en una condición húmeda. ¿Sí? Está en una condición marrón oscura y obviamente que
tiene alta cantidad de suelos y materia orgánica que hace un momento lo acabo de mencionar. Muy probable que este suelo tenga, si determinamos que el CBR es un índice de resistencia, este suelo por la característica en su condición visual, que no hay presencia de grava, hay humedad y hay alta presencia de raíces y materia orgánica, que estos suelos necesariamente van a tener que ser mejorados, reemplazados por material selecto o material de cantera. A la derecha tenemos una calicata en una zona donde se va a hacer una edificación y estas exigen 3 metros de profundidad, los cuales lo hemos realizado y encontramos que desde la parte superior hay material granular de poca o baja humedad con un espesor, bueno, que no podemos sino de manera visual apreciar, y debajo de ella una capa de material aparentemente limo. ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente entre los materiales limos y arcilla predomina el color claro en los limos y oscuros en las arcillas. Pero hemos encontrado también algunas oportunidades material arcilloso de color amarillo. Entonces, esto es un tema referencial. Cabe mencionar de que cuando nosotros hacemos un estudio de suelos, nos fijamos en dos parámetros fundamentales. El primero es la parte visual. ¿Por qué, señores? Porque nosotros que tenemos una gran responsabilidad de firmar, sellar y dar garantía de un análisis cuantitativo y cualitativo, es necesario que el staff o la gente que está alrededor nuestro en los trabajos tenga a bien entregarnos la más alta información que, bueno, pues nosotros vamos a, en resumen, presentar lo más importante. Pero en nuestros libros de registro, por proyecto, determinamos 4 puntos importantes. Uno de ellos es la data numérica, los espesores de capas, de manera visual que hay en cada capa, grava, arena, material muy compacto, material suelto, humedad. Estas las podemos analizar en laboratorio, por supuesto que sí. Pero recuerden de que cuando tratamos a los pétreos, no necesariamente tenemos material uniforme. En muchos de los casos, podemos hacer una extracción en una zona donde la característica física, la característica visual de apariencia puede ser muy concreta en una zona de control, pero diferente a pocos metros de ella. Quiere decir de que estadísticamente un perfil estratigráfico tiene como fin determinar de manera destructiva, ¿no? Y de manera muy garantizada la conformación del suelo de fundación. Pero esto es un trabajo que amerita mucho criterio. Vuelvo a repetir que no sería raro que quizás esta zona ha sido alterada, removida durante años atrás y que al costado quizás no haya tenido esa alteración y que la estructura de capas entre el que respalda los ensayos que se van a reportar
al costado esté un material muy distinto. Mucho cuidado con eso. Acá podemos ver una corteza de un terreno de 2 metros de profundidad, donde vemos en la parte superior material de jardín, de chacra, de cultivo, etc., con árboles y plantas en cantidad, donde muy claro y no muy preciso podemos ver un espesor donde hay presencia total de materia orgánica, porque los vegetales van a tener vida sobre un material altamente orgánico y húmedo. Debajo de ello todavía hay una capa que más que seguro tiene presencia de material orgánico, raíces que se proyectan desde la parte superior hasta una información no precisa de distancia en la parte inferior. Debajo de ella hay otra capa, bueno, de apariencia granular, oscura, y debajo de ella hay material con alta presencia de piedras fraccionadas, los cuales nuevamente, de acuerdo a la extracción, visualización y registro de data, va a ser de mucha ayuda para poder determinar potencialmente no solo la estructura existente, sino qué solución para poder hacer un plan de proyecto para cualquiera de las formas de construcción, llámese carreteras, cimentaciones y toda construcción subterránea, desde subsuelo, perdón. Acá tenemos calicatas nuevamente, un material, bueno, casi todos son materiales de presencia orgánica, ¿no? Pero nuevamente todo tiene solución, ya que estos suelos existentes definitivamente se van a hacer sus mejoras de acuerdo a los cálculos estructurales de cimentación. Bien, acá podemos ver bueno, una tabla que, bueno, no necesariamente tendríamos que presentar en esta sesión, pero sí que lo vamos a llevar más adelante en lo que respecta a ensayos especiales, cálculos de capacidad portante, pero bueno, pues como de manera muy genérica podemos ver que los valores medios para terreno, de acuerdo al método Terzaghi, la capacidad portante se clasifica en condiciones donde, eh, donde el tipo de suelo indica claramente el rango, ¿no? La capacidad portante, bueno, técnicamente la capacidad portante es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno tal que no se produzca ni un fallo por corte del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. ¿Qué quiere decir de que estos rangos están de acuerdo a la resistencia? Una capacidad portante en kilogramos por centímetros cuadrados de materia orgánica está en un rango de 0,5 a 1 kilogramos por centímetro cuadrado. Una arena fina está entre 2,5 a 3 kilogramos por centímetro cuadrado en condición seca. Y si lo comparamos con las gravas, una grava gruesa con mucha arena está entre 5 a 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta tabla en realidad no es parte del contenido del curso, pero
lo citamos como para hacer una apreciación del material más desfavorable, como son las materias orgánicas, hasta incluso en las rocas. Fíjense, las rocas compactas o pocas fisuras está entre 20 a 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Llámese, ¿no? Técnicamente la capacidad máxima de presión entre el contacto de la cimentación y el terreno existente. Bien. Vamos de frente al método que estamos analizando. El CBR es un método utilizado para evaluar la calidad relativa del suelo para subrasante, subbase y base de pavimentos, ¿no? El ensayo CBR California Bearing Ratio es el ensayo de relación de soporte de California, ¿no? Parámetro del suelo que cuantifica su capacidad resistente como subrasante, subbase y base en el diseño de pavimentos. Bueno, este ensayo empírico que se efectúa bajo condiciones controladas de humedad y densidad. Quiero detenerme ahí. La relación humedad-densidad lo hemos visto prácticamente en más de la mitad de la sesión del lunes pasado, de la tercera sesión. ¿Por qué? Nuevamente, el Proctor modificado, ¿para qué sirve si lo analizamos? ¿Para qué sirve el Proctor modificado? Porque la sesión anterior lo vimos y repetimos en todo momento. Para todo suelo. Acá no solamente son métodos para evaluación de materiales de préstamo, selecto, como son los materiales de cantera. ¿Para qué sirve el Proctor modificado? El Proctor modificado se emplea para determinar la relación densidad seca y la humedad de compactación de todo material a utilizar en esplanadas, capas firmes. En este caso, este es el resultado referencial para el proceso constructivo in situ. Todo suelo se comporta en un óptimo contenido de humedad, que consiste el método de Proctor modificado en acondicionar de la mejor forma un suelo que tenga presencia de todos los tamaños de acuerdo a lo que se encuentra en estado natural. Estos materiales son sometidos a incrementos de agua. Cada incremento de agua se mezcla uniformemente y se lleva a moldes que son calibrados en sus volúmenes, y estos materiales en 5 capas, capa por capa, son compactadas con una energía de compactación, en este caso 2.700 kilonewton para los productos modificados que son usados actualmente para métodos de diseño de pavimentos. El productor estándar que se usaba antes de la Segunda Guerra Mundial, que es una energía básica de 600 kilonewton. 600 kilonewton versus 2.700 kilonewton, miren, son más de 4 veces la energía de compactación. ¿Por qué? Históricamente se dice de que los tanques y todo vehículo pesado destruía, ¿no?, las vías que habían sido construidas en métodos normados, métodos que en ese tiempo era vigente, como son el Proctor estándar, de baja energía de compactación. Es así que se actualiza al Proctor modificado llevándolo a energía de compactación, o en este caso en una construcción a energía de compactación y densidad alta para resistencias mucho mayores. Por eso es que se hizo un alto
para explicar que el método CBR también se va a llevar a esa condición. En resumen, se hace el CBR luego de hacer el Proctor modificado. O sea, que yo no podría hacer un CBR si no tengo el Proctor modificado. ¿Por qué? Porque necesitamos la máxima densidad seca y obviamente el óptimo contenido de humedad a la cual se lleva a esta condición. El CBR suele emplearse en carreteras y aeropuertos para la caracterización mecánica de los suelos por ser un ensayo sencillo, in situ o en laboratorio, ¿no? Este ensayo fue inventado por la División de Carreteras de California en el año 1929, como verán, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y permite determinar la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas. Lo vamos a ver muy explícitamente el método y esta descripción que vemos lo vamos a ver incluso calculado. Bueno, aunque la quinta y sexta sesión cita ese tema de interpretación y cálculos, ¿no? Pero ahora lo vamos a llevar también. Bien, el CBR nuevamente se obtiene como un porcentaje de esfuerzo requerido para hacer penetrar un pistón una profundidad de 0.1 pulgadas en una muestra de suelo compactada y este esfuerzo requerido para hacer penetrar el pistón, ¿no? A la misma profundidad en una muestra patrón de piedra triturada. O sea, todos los suelos van a pasar por esta metodología, ¿no? Obviamente, saquemos conclusiones ya, ¿no? Un material orgánico, una arcilla, ¿qué CBR puede tener y qué CBR podemos obtener de un material con arena distribuida en sus tamaños, con gravilla y piedras de alta resistencia? Seguro que si estamos hablando que hay un índice de resistencia, el índice de resistencia CBR para los materiales selectos y con grava seguro serán altos. Y los materiales desfavorables, suelos de características muy pobres, tendrá un CBR muy bajo, ¿no? Bien, la relación de CBR generalmente se determina para 0.1 y 0.2 pulgadas de penetración. Quiere decir 1000 a 1500 libras. Son métodos ya normados y estos rangos de aplicación de carga y determinación de corte. En resumen, aplicación de carga y esfuerzo a la destrucción, sometidas en estas condiciones, el suelo tiene que tener un rango de resistencia. Y este es el método CBR, ¿no? Con el fin de duplicar en laboratorio la condición más crítica que se presenta en el terreno. Y estas muestras para el ensayo de CBR se sumergen en agua hasta obtener la saturación. Bien, ¿qué quiere decir esta parte? Que el material compactado en la condición de Proctor modificado también va a sufrir un daño por saturación. El agua es el material más desfavorable de los suelos, de los pétreos, y una de las exigencias de este método es someterla al daño de agua. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calcula el CBR? A ver. Por lo que el cálculo de CBR de cualquier material se realiza como una regla de 3 simple directa. Así es. CBR o porcentaje CBR, nuevamente, el CBR es un índice de 0 a 100. Bien, el porcentaje CBR es igual a la carga unitaria del ensayo, carga, entre la carga unitaria patrón, por 100. Teniendo en cuenta que la carga unitaria patrón varía en función de la penetración a 0.1 pulgadas, o sea, 1000 psi,
a 0.2 pulgadas, 1500 PSI, a 0.3 pulgadas, 1900 PSI. ¿Les doy un resumen? Bien. El suelo compactado en condición Proctor, o sea, su más alta densidad en un óptimo contenido de humedad, se le aplica un vástago, o sea, una barra normada y comienza a penetrar al suelo. Si penetra más distancia, el CBR será bajísimo, porque es la relación de la carga entre la distancia. ¿Sí? Entonces, si penetra mucho, quiere decir que no tiene resistencia. Y si penetra poco, es que el suelo tiene buena resistencia. Ese es, en resumen, lo que va a pasar. Y esa es la conclusión que tanto un poco se le ve un poco complicado a este método, pero y es un dato para hacer los cálculos de capacidad portante. En ningún momento se ha dicho de que el CBR es la capacidad portante. Mucho cuidado. El CBR es un dato que necesitamos para hacer los cálculos de Terzaghi o de los distintos métodos en el tema de caracterización de suelos. Las ecuaciones, bueno, son propuestas por estos geotécnicos, ingenieros, ¿no? De larga data, donde han determinado, ¿no? Mediante su investigación, hojas de cálculo para determinar qué resistencia tienen los suelos. Bien. Podemos adelantarnos y ver un comparativo muy, muy importante, para todos los que somos ingenieros y en algunos casos presentes acá estudiantes en este curso, para los que van a ser ingenieros, los ensayos de penetración, ¿no? Valores del índice CBR que está entre 0 a 100. Cuanto mayor es su valor, mejor es la capacidad portante del suelo, ¿no? Valores por debajo de 6 deben descartarse. Nuevamente, estamos hablando de índice de CBR. Si el índice de CBR es bajo, el material es malo. Si el índice de CBR es alto, los materiales son buenos. Pero ingeniero, usted ha dicho de que a mayor penetración, ¿no? Del vástago al suelo, a mayor penetración, el CBR es malo y a menor penetración es bueno. Claro, nuevamente, la penetración alta indica que el suelo es malo porque está penetrando alto. Y si la penetración es mínima, el CBR es muy bueno. ¿Por qué? Porque la distancia de penetración es mínima. ¿Por qué? Porque el suelo tiene mucho esfuerzo de resistencia. Pero como índice de CBR, aquí está la data. Los CBR de 2, el índice CBR entre 2 a 5 son muy malas. Estas generalmente se usan para subrasante. De 5 a 8 son malas. También todavía se puede usar para subrasante porque luego se va a mejorar la subbase y la base, ¿no? Rangos de CBR de 8 a 20 son regular y buenas, también usadas para subrasante. Rangos de 20 a 30 son excelentes, ¿no? Ojo, para subrasante. Ahora, rangos de 30 a 60 son buenas para subbase. Rangos de 60 a 80 de CBR son buenos para base. Y rangos de 80 a 100 son excelentes para base. Obviamente, para todo tipo de capa granular de estructura son las mejores, ¿no? Pero bien, en estos momentos vamos a ver de manera visual
el método de CBR. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la relación de soporte del suelo. El ensayo de CBR se emplea para evaluar la capacidad portante de terrenos compactados como terraplene, esplanada y otros. Las siglas CBR significa California Bearing Ratio. ¡Es el mejor nombre de la vida! La prueba de CBR de suelos consiste básicamente en compactar un terreno en unos moldes normalizados, sumergidos en agua, y aplicar un punzonamiento sobre la superficie del terreno mediante un pistón normalizado. El objetivo principal del ensayo es determinar el índice de resistencia de los suelos denominado valor de la relación de soporte, que es muy conocido como CBR. El ensayo se realiza normalmente sobre suelo preparado en el laboratorio en condiciones determinadas de humedad y densidad, pero también puede operarse en forma análoga sobre muestras inalteradas tomadas del terreno. Este índice se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos de subrasante y de las capas de base y subbase. Una prensa conformada por un marco de carga con una capacidad mínima de 44.5 kN y un dispositivo mecánico o automático capaz de desplazar una base metálica rígida a una velocidad uniforme y sin pulsación de 1.27 mm por minuto contra el pin de penetración. Moldes de metal cilíndrico de 152.4 milímetros de diámetro interior y 177.8 de altura aproximadamente deberán estar provistos de un collar de metal suplementario de 50,8 milímetros de altura y una placa de base perforada de 9,53 milímetros de espesor con perforaciones de un diámetro menor o igual a 1.6 milímetros. El disco espaciador de metal de forma circular de 150,8 milímetros de diámetro exterior y de 61,37 milímetros de espesor para insertarlo como falso fondo en el molde cilíndrico durante el proceso de compactación. Pisón de compactación. Una placa de metal perforada por cada molde de 142.2 milímetros de diámetro, cuyas perforaciones no excedan de 1.6 milímetros de diámetro. Estas deben estar provistas de un vástago en el centro con un sistema de tornillo que permita regular su altura, un trípode cuyas patas puedan apoyarse en el borde del molde que lleve montado y bien sujeto en el centro un dial cuyo vástago coincida con el de la placa, un dial para medir expansión para cada molde con precisión de 0.025 milímetros. Para cada molde se debe disponer de una carga metálica anular y varias cargas ranuradas de 2.27 kilogramos cada una. Las pesas anular y ranurada deberán tener 149,23 milímetros a 150,81 milímetros en diámetro. Pistón de penetración metálico de sección transversal circular de 49,3 milímetros de diámetro. Una poza con capacidad suficiente para la inmersión de los moldes en agua, estufa termostáticamente controlada, capaz de mantener una temperatura de 110 grados Celsius, una balanza de 20 kilogramos de capacidad y otra de 1000 gramos con sensibilidades de 1 gramo y 0,1 respectivamente. Tamices de 4,76 milímetros, 19,05 milímetros y 50,8 milímetros. Equipos misceláneos de uso general como cuarteadores, mezclador, cápsulas, probetas, espátulas, discos de papel filtro de diámetro del molde. Previo a la realización de este ensayo, se debe determinar el valor de humedad óptima y la densidad máxima de este material. Para conocer esta información, se deberá seguir los procedimientos indicados en la norma. ¡Por un demonio, lo que faltaba!
Para la realización de este ensayo se deberá compactar al menos 3 probetas en un rango de 90% a 100% de la densidad máxima compactada seca determinada anteriormente. Lo primero que debemos realizar es el secado del material en horno a 60 grados Celsius hasta lograr la masa constante y que el material se vuelva desmenuzable. Disgregue entonces los terrones evitando reducir el tamaño natural de las partículas. Luego de haber desmenuzado el material, pase por el tamiz de 19 milímetros. El material retenido debe ser descartado. Si es necesario, determine por tamizado el porcentaje de material que pasa el tamiz de 50 milímetros y es retenido por el tamiz de 19 milímetros. Reemplace ese material por una masa igual de material que pasa por el tamiz de 19 milímetros y queda retenido en el tamiz de 4,75 milímetros, tomando de la porción no utilizada del material original. Realice el desmenuzado y tamizado hasta obtener la cantidad suficiente de material para realizar este ensayo. Por cada probeta o molde que vayamos a realizar, se necesita una cantidad mínima de material seco entre 5.500 a 6.000 gramos de material. Homogeneice el material de la muestra de ensayo y separe en 3 fracciones. Cada una debe contener la cantidad mínima de material para realizar la compactación en cada probeta. Agregue la cantidad de agua necesaria para alcanzar la humedad óptima determinada previamente. Luego proceda a curar la mezcla colocando esta en un recipiente tapado hasta obtener una distribución uniforme de humedad. En suelo de media alta plasticidad, el curado podrá variar entre 12 y 24 horas. En suelos de baja y nula plasticidad, este tiempo podrá reducirse, debiendo curar el material entre 30 a 60 minutos. Mientras tanto, Antes de iniciar el proceso de compactación, se deberá registrar toda la información de los moldes que se empleen. Estos son el diámetro interno, la altura del molde, restando la altura del disco espaciador y el peso del molde más la base perforada. Para cada molde, coloque el disco espaciador sobre la placa base, fije el molde con su collar de extensión sobre dicha placa y coloque un disco de papel filtro grueso sobre el espaciador. Compacte cada una de las porciones del suelo húmedo en el molde en un número de capas iguales al de los moldes usados en el ensayo de compactación Pro. Cada probeta se debe compactar de manera que la densidad en la cual se desea determinar la razón de soporte quede entre las densidades de 2 probetas. Generalmente se utilizan 3 moldes para realizar la compactación. El primer molde con 56 golpes por capa, el segundo molde con 25 golpes por capa y el último molde con 10 golpes por capa. esta información vale millones. Si la densidad en la cual se desea determinar el CBR es menor que la del molde de 10 golpes, se deberá confeccionar otra probeta con menor energía. Luego de realizar la compactación, retire el collar de extensión y enrase cuidadosamente el suelo compactado con una regla al nivel del borde del molde. Rellene con material fino bajo 5 milímetros cualquier hueco que pueda haber quedado en la superficie debido a la eliminación del material grueso durante el enrasado. Si las muestras compactadas van a ser sometidas a inmersión, determine el contenido de humedad inicial del material obtenido del enrasado. Si las muestras compactadas no se van a someter a inmersión, obtenga la muestra para la determinación de humedad después de efectuar la penetración. Retire la placa base perforada y el disco espaciador con cuidado y luego de este proceso pese el molde con suelo compactado y registre el peso con una precisión de 1 gramo. Luego de ello determine la densidad húmeda de la muestra antes de la inmersión. Coloque un disco de papel filtro sobre la placa base perforada, luego invierta el molde y fíjelo a dicha placa con el suelo compactado en contacto con el papel filtro. Si existe riesgo de disgregación del suelo compactado en el molde, este debe pesarse junto con la placa base. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Se coloca sobre la superficie de la muestra invertida la placa perforada con vástago y sobre esta los anillos necesarios para completar una sobrecarga tal que produzca una presión equivalente a la originada por todas las capas de material que hayan de ir encima del suelo que se ensaya. La aproximación quedará dentro de los 2,27 kilogramos correspondientes a una pesa. En ningún caso la sobrecarga total será menor de 4,54 kilogramos. Si las muestras
van a ser sometidas a inmersión, coloque los moldes con sus respectivas cargas en el recipiente sin agua y acomode el aparato de expansión a cada uno de los moldes, tomando las lecturas iniciales de expansión o hinchamiento. Luego agregue el agua lentamente para no producir movimientos que desajusten el trípode de expansión, permitiendo el libre acceso de esta a los moldes, lo que debe dejar sumergido durante 96 horas. Durante este periodo mantenga la muestra sumergida a un nivel de agua constante sin producir vibraciones que puedan alterar las mediciones de expansión. Para suelos granulares que absorben humedad fácilmente y cuyo CBR efectuado con inmersión de 96 horas sea mayor que 40%, podrá considerarse una reducción del tiempo de inmersión hasta un mínimo de 24 horas. Al término del periodo de inmersión, tome las lecturas finales de expansión a cada una de las probetas y calcule el porcentaje de expansión, refiriendo dichas lecturas a la altura inicial de esta. Una deuda con la sociedad más tarde. Después del periodo de inmersión se saca el molde del tanque y se vierte el agua retenida en la parte superior del mismo, sosteniendo firmemente la placa y sobrecarga en su posición. Se deja escurrir el molde durante 15 minutos en su posición normal y a continuación se retira la sobrecarga y la placa perforada. Inmediatamente se pesa y se procede al ensayo de penetración. Es importante que no transcurra más tiempo que el indispensable desde cuando se retira la sobrecarga hasta cuando se vuelve a colocarse para el ensayo de penetración. Coloque sobre la probeta la cantidad suficiente de cargas para producir una sobrecarga igual a la ejercida o la estructura del pavimento sobre el material en estudio. Para evitar el sobrelevantamiento del suelo en la cavidad de las cargas ranuradas, coloque en primer lugar la carga anular sobre la superficie del suelo antes de apoyar el pistón de penetración. Luego coloque las cargas restantes al molde. Apoye el pistón de penetración con la carga más pequeña posible, la cual no debe exceder en ningún caso de 45 N. Coloque el deformímetro en cero. Esta carga inicial se necesita para asegurar un apoyo satisfactorio del pistón y debe considerar como carga cero para la determinación de la relación carga-penetración. Aplique la carga en el pistón de penetración de manera que la velocidad sea de 1.27 milímetros por minuto. En el próximo video hablaremos sobre los cálculos del ensayo de CBR y la corrección de curva carga-penetración. ¿Verdad que te engañé? Espero que el video les haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. El mago enmascarado lo logró de nuevo. Bien. Como vimos en el video, tenemos el procedimiento respetando el procedimiento inicial que es Proctor modificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide Proctor modificado? Un momentito. El Proctor modificado nos pide la siguiente condición: que cada suelo sea sometido a una cantidad de agua en incrementos, cada una someterlo a 56 golpes como energía de compactación en 5 capas distintas. En esas condiciones tenemos la máxima densidad de ese tipo de suelo. ¿Correcto? Para el CBR vamos a hacer, respetando los resultados del Proctor, que es máxima densidad seca, pero sobre todo el óptimo contenido de humedad. Cuando nosotros obtenemos como resultado en el Proctor relación densidad-humedad, esa agua óptima lo llevamos al CBR. Con la gran diferencia que el CBR
a someter en dos, en 3 moldes de 6 pulgadas, pero en 3 condiciones de energía de compactación. Lo vamos a llevar a 56 golpes, 26 o 25 golpes, y la tercera muestra en 10 a 12 golpes. Entonces, son 3 diferentes condiciones de energía de compactación para que mediante estas 3, obviamente, la de 56 golpes es prácticamente, debería salir igual al productor modificado como densidad. Pero la que va a compactarse a la mitad de esos golpes, la densidad va a ser más baja, menos energía de compactación. Y la tercera a la mitad de la mitad. Entonces, tenemos 3 diferentes energías de compactación para que al momento de penetrar, obviamente a la más alta compactación va a tener que dar una resistencia mayor y las demás resistencias en fracción, ¿no? De porcentajes al 50%, ¿no? El de 56 golpes debería dar al 100%. El de 25 o 26 a la mitad, y la resistencia del tercero debería estar, ¿no?, al 50% del segundo. Pues bien, ¿para qué? Para que la relación esfuerzo versus penetración, ¿no?, tengamos un factor en porcentaje al 100% de grado de o índice de CBR. O sea, un grado en porcentaje al 100%. Eso es el CBR. Ahora bien, los equipos, como lo vimos en los métodos, ¿no? Una prensa de penetración constante. En este caso, bueno, actualmente los equipos que tenemos son ya automatizados, que la velocidad de penetración, ¿no?, es constante, programada, pero también mucho cuidado que, vuelvo a repetir más de una vez, los agregados pétreos son muy variables. Entonces, para una arena, es más que seguro que vamos a encontrar esfuerzo, velocidad muy constante, pero cuando es granular, no, vamos a encontrar en una más piedra, en otra, por más que hagamos un cuarteo, una selección lo más inalterada posible, pero bueno, pues siempre hay que respetar el tema de el desplazamiento, la velocidad de penetración de esfuerzo a los distintos tipos de suelo, ¿no? Los moldes metálicos de 6 pulgadas de diámetro interno, ¿no? Los discos espaciadores, como bien lo vimos en el video, son discos espaciadores que no pueden ser menores a 4.5 kilos. Entonces, estos tienen de por sí una explicación, y es someter a carga, ¿no? Total. O sea, todos han sido aplicadas, cada capa que en realidad es un conjunto, todo el suelo, es aplicado a un esfuerzo y una carga, ¿no? Todas las capas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en la parte superior lo aplicamos solamente, aplicamos la fuerza y está libremente, ¿no? Se le aplica una capa representando una, se le aplica, perdón, la carga representando una capa más de carga, ¿no? El pisón de compactación, ¿no? Lo podemos ver, a ver, acá está bueno, uno de los tipos de prensa, donde determinan mediante un dial la velocidad de penetración. Miren, este vástago es normalizado de 5 centímetros de diámetro, más o menos, y un anillo de fuerza, la cual va a penetrar,
al suelo y obviamente tenemos dos lecturas, la fuerza y la penetración, ¿no? Acá mide el desplazamiento, cuánto está avanzando, ¿no? Los moldes de 6 pulgadas, los discos espaciadores, acá podemos ver, ¿no? En un corte lo que representa la zona de compactación, como es un molde de 6 pulgadas de diámetro interno calibrado, ¿no? Una parte inferior y superior para nivelar la muestra, y a diferencia del Proctor que se enrasa de manera manual, estas no, estas tienen una base de acero que al compactar se distribuye geométricamente toda la muestra, y en la parte superior se enrasa, pero al momento de hacer los ensayos se va a girar la muestra representando la parte enrasada en la parte inferior. ¿Qué más tenemos? La base, ¿no? La base del molde tiene distribución de orificios. Estos orificios, ¿para qué finalidad son? Se dijo bien claro, tanto en el video como en la presentación que estamos compartiendo, que el ensayo es sometido a esfuerzo, ¿no? Pero en condición de daño de humedad. Quiere decir que, por norma, todo el molde es llevado a un baño de saturación por un máximo de 96 horas, o sea, 4 días, pero estas van a tener comportamiento más visible en condición de material arcilloso o expansivo. Estas sí nos van a dar una lectura. Acá hay un medidor de expansión. Desde un punto inicial, cuando está saturado en agua, el suelo se va a expandir porque va a absorber el agua y se va a hinchar, va a haber un hinchamiento ahí, aún estando con sobrecargas. Este dato es importantísimo para poder nosotros tener el registro de porcentaje de hinchamiento del suelo en condiciones saturadas de agua. Aquí podemos ver el collarín, donde en la parte inferior vamos a colocar un disco de base donde va a soportar, ¿no? Los golpes de compactación. Se colocan 5 capas de muestra. Cada capa se le va a aplicar las distintas energías de compactación. Nuevamente, uno de los moldes, son 3 moldes por cada CBR. Un molde con 5 capas de muestra va a recibir 56 golpes, la misma condición de un Proctor modificado. El molde número 2, la misma cantidad de óptimo de agua, la muestra y la mitad de golpes. En este caso son 26 golpes. Y la tercera, la misma cantidad de humedad, el tercer molde va a recibir aproximadamente 12 golpes de energía de compactación por capa. Acá podemos ver la muestra ya enrasada con las cargas y la muestra ya en contacto con la base, porque ya se retiró el disco de compactación, y el suelo va a recibir, cuando se sumerja, el agua por los orificios. Aquí está la gráfica de el ensayo de expansión. Fíjense, esto es agua. La muestra se coloca en un baño de agua donde de manera inicial se mide un nivel de 0.0 de ubicación de muestra, y durante 4 días que está en el agua se va midiendo día por día si el nivel 0
va aumentando, que eso quiere decir que el agua está entrando por todos lados a la muestra y la muestra de por sí se va hinchando, ¿no? Se está saturando y se va hinchando. Eso solo va a ocurrir con las muestras o los tipos de suelo arcillosos o de alta absorción. Y en la última gráfica podemos ver claramente al suelo, llevándose en una velocidad constante a una penetración. Y fíjense bien, fíjense, la recta representada en la muestra, miren. La penetración, si es menor, va a tener un CBR, un CBR alto. ¿Por qué? Porque la distancia, fíjense bien el puntero. Esta es la muestra total, la distancia total, ¿sí? Hay una distancia total de aproximadamente 5 pulgadas de muestra y el vástago va a penetrar. Si penetra poco y la relación es esfuerzo entre distancia de penetración, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener rangos, ¿sí? Bajos. Si hay poca distancia, si hay poca distancia de penetración, perdón, vamos a tener rangos altos. Pero si hay distancia de penetración alta, ¿no? Ese esfuerzo versus la distancia de penetración nos va a dar CBR demasiado bajo. Y lo vamos a ver en ¿no? Tenemos el tema de la penetración, los rangos de penetración, y es urgente que podamos ver mediante una información excelente cómo podemos interpretar, a ver un momentito. Buen día, hoy vamos a realizar los cálculos para el ensayo CBR. Los datos iniciales que vamos a tener son el peso de la muestra, que generalmente anda alrededor de 6.000 gramos, las dimensiones del molde, un momentito. Todo esto que hemos explicado lo vamos a ver excelentemente en una explicación de los datos de registro y cálculos de manera muy, muy didáctica. Por favor, atendemos. Un momentito. Atendemos todos. Buen día, hoy vamos a realizar los cálculos para el ensayo CBR. Los datos iniciales que vamos a tener son el peso de la muestra, que generalmente anda alrededor de 6.000 gramos, las dimensiones del molde, cuyo diámetro es de 6 pulgadas y una altura de 5 pulgadas. Estas dimensiones las vamos a convertir al sistema métrico. Luego vamos a calcular el volumen del molde, que va a ser igual a pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura del molde. Para realizar el ensayo CBR necesitamos tener ciertos precedentes o ciertas condiciones, que es el ensayo de Proctor, del cual obtenemos la densidad seca máxima y el porcentaje de humedad óptimo. Como los ensayos se realizan en días distintos, los porcentajes de humedad entre la muestra de Proctor y la del CBR pueden variar. Es por eso que necesitamos tomar la humedad inicial del ensayo. Para esto yo tengo el peso de la lata más suelo húmedo, el peso de la lata más suelo seco. Y lo que voy a hacer es calcular el porcentaje de humedad inicial. El peso del agua, que va a ser la diferencia entre el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco, y el porcentaje de humedad, que va a ser igual al peso del agua por 100 entre el peso de la lata más suelo seco menos el peso de la lata, que me da una humedad de 6.12%. Luego
Como del ensayo de Proctor yo tengo una porcentaje de humedad óptima, yo necesito llevar el suelo con el que estoy trabajando a ese porcentaje de humedad. Entonces el porcentaje de humedad óptimo es de 11.5%, el porcentaje de humedad que tengo es igual a 6.12%. Yo necesito saber el porcentaje de agua que necesito agregarle al suelo, que va a ser la diferencia entre el porcentaje de humedad óptimo y el inicial. Y necesito saber la cantidad que le voy a agregar en mililitros, que esta va a ser igual al porcentaje de humedad requerido por el peso del suelo, que son los 6.000 gramos, entre 100, que me da igual a una cantidad de 322.94. Luego vamos a analizar las características de cada molde. Para este caso, cada molde tiene un grado de compactación diferente. El primer molde que se hace con 12 golpes, el segundo con 26 y el tercero con 56. Entonces, de esto voy a obtener mi densidad seca máximo y el porcentaje de humedad con el que estoy trabajando. Ok, el número de capas, que va a ser igual para los tres moldes, que es igual a 5. El número de golpes por capa, que es de 12, 26 y 56. Las condiciones de porcentaje inicial de la muestra, que nosotros idealmente estamos trabajando con el porcentaje de humedad óptimo, que es del 11.5%. El peso del suelo húmedo más molde, que es igual a estos datos que tengo acá, 8.594, etc. El peso del molde, que es igual a 4.059, que es igual para los tres datos. Y necesito calcular el peso del suelo húmedo. Este peso del suelo húmedo va a ser igual al peso del suelo húmedo más molde menos el peso del molde, e igual para los otros tres moldes. El volumen del suelo, que es el mismo volumen inicial que tengo acá del volumen del molde. La densidad húmeda, que en este caso va a ser igual al peso del suelo entre el volumen del suelo. En este caso ya tengo mi densidad húmeda, pero necesito saber el porcentaje de humedad que tengo en realidad en la muestra para hacer el cálculo de densidad seca. Entonces, acá tengo el peso de las latas, el peso de la lata más suelo húmedo y el peso de la lata más suelo seco. El peso del agua, que va a ser igual a la diferencia entre el húmedo y el suelo y el seco. El peso del suelo seco, que va a ser igual al peso de la lata más suelo seco menos el peso de la lata. Y luego el porcentaje de humedad, que va a ser el peso del agua por 100 entre el peso del suelo seco. Y la densidad seca, que va a ser igual a la densidad húmeda entre 1 más, abro paréntesis, el porcentaje de humedad entre 100, y eso me da mi densidad seca. Y hago lo mismo para los tres moldes. El dato que les voy a estar dando acá también es el de la densidad seca máxima, que viene del ensayo de Proctor. Luego vamos a hacer el cálculo del hinchamiento, es decir, de la expansión que ha tenido el material. Por ejemplo, para el molde 1 se registra una lectura inicial de 20 y una final de 16. Entonces, este delta de longitud que tenga acá entre la longitud inicial me va a dar lo que es el porcentaje de hinchamiento. Entonces, esto va a ser igual a 20 menos 16 por 100, porque estoy sacando un porcentaje, y por el factor dial que me están dando, que es de 0.301. Y esto entre en la longitud inicial. Acá he fijado los valores del factor dial y el porcentaje y la longitud inicial. Y el porcentaje de hinchamiento, que es mínimo. Ok, después de esto, sí ya procedemos a la parte de los datos propios del ensayo. En este caso, el ensayo
ensayo ya me da unas lecturas, unos puntos donde yo tengo que hacer las lecturas de carga, que son estos de acá. Tengo mis lecturas. Y para hacer el cálculo que necesito yo de libras por pulgadas cuadradas, lo que necesito hacer es la lectura entre el factor dial, que es igual a 3. Y lo mismo para los otros dos moldes. Entonces de estos datos voy a hacer gráficas de esfuerzo en PSI entre la deformación en pulgadas. Los valores del eje X, que va a ser la penetración en pulgadas, y los valores del eje Y, que van a ser los esfuerzos para cada uno de los moldes. Y voy a tener esta curva. Para los otros dos moldes voy a tener curvas similares como las que les estoy mostrando en este momento. Y una gráfica final donde estoy integrando las tres curvas y claramente se puede ver la diferencia del esfuerzo que pueden soportar para cada una del porcentaje de compactación que tengo. Estos que son menores y a mayor compactación, la mayor resistencia que puedo lograr. Ok, luego de esto vamos a sacar el porcentaje de CBR. En este caso tengo la penetración, que es de 0.1, la carga estándar, que es de 1 en kilolibras, y necesito saber en cada uno de los moldes cuál es esta carga que tengo registrada. Para el caso del primer molde es de 36 para 0.1 pulgadas y de 66 para 0.2, y voy a hacer lo mismo con los otros dos moldes. Luego voy a sacar el porcentaje de carga. En este caso va a ser las 36 libras por 100 entre la carga estándar, pero esta carga estándar está dada en kilolibras, entonces esto sería igual a 1000. Entonces, para no hacer toda esa conversión, yo voy a tomar los 36 por 0.1 entre esta lectura de 1. Y lo mismo es para el siguiente. Los 66 por 0.1 entre mi carga estándar, que es igual a 1.5. Y voy a hacer esto mismo para los otros dos moldes. Luego de este porcentaje que tengo acá voy a sacar un promedio. Y por acá en la primera tabla que mostré, tenía donde estaba la densidad seca, abajo estaba el CBR. Entonces, para cada uno de los moldes voy a colocar el porcentaje de CBR que le corresponde. Para el primero, que es de 4, el segundo de 15 y el tercero de 19. Luego de esto voy a hacer una gráfica relacionando la densidad seca y el porcentaje de CBR. En el eje X, que va a ir el porcentaje de CBR, y en el eje Y, que va a ir la densidad seca.
En este ensayo lo que vamos a buscar es el CBR del material al 100% del porcentaje de compactación y al 95% del porcentaje de compactación. Acá tenemos la gráfica, este último punto es 2008.1168 y mi densidad seca máxima es de 2012. Es decir, yo tendría que proyectar esta curva, la tendencia de esta curva, para en el eje Y que tengo mi densidad, buscar el valor de 2012. Acá con la gráfica proyectada vendría y buscaría el porcentaje de CBR. Pero la fórmula que voy a usar es tendencia arroba tendencia. Me dice que tengo que colocar el valor del CBR punto y coma, luego la densidad seca, luego otra vez punto y coma, luego voy a ingresar el valor, luego densidad seca, luego coloco la densidad seca máxima, que es el dato que tengo, y acá no es falso, sino que es el 1. Para el porcentaje de CBR al 95%, igual arroba tendencia, coloco CBR, selecciono los tres valores, luego densidad seca, como es al 95%, coloco 2012 por 0.95 y luego 1, punto y coma 1, y me da 14. Entonces estos son mis dos valores para lo que es el porcentaje de CBR. Bien, magnífica la presentación. La presentación. Bueno, en realidad, a ver, una pequeña aclaración. A ver, le voy a decir lo siguiente. Ha habido una consulta y es válido también explicar más detalladamente qué significa un programa de cálculos de laboratorio. A ver, si es por parte de nosotros, todos nuestros software, bueno, nuestra empresa, tenemos todos los ensayos de suelos, todos los ensayos de agregados, todos los ensayos para concreto, para asfaltos, para mezclas asfálticas, ensayos especiales, evaluación de pavimentos, toda la gama de software lo tenemos. Pero a ver, quiero que me entiendan bien. Cada equipo es muy diferente al otro. O sea, todos los equipos que nosotros tenemos como empresa de laboratorio, Grupo MIV Ingeniero SAC, están personalizados de acuerdo a los dispositivos que tenemos. Una celda patrón, unos lectores en pulgadas, lectores en milímetros, en centímetros, en fin, todo está de acuerdo, o sea, cada programa está personalizado a las herramientas que tenemos y obviamente a los equipos que mediante los certificados de calibración ameritan. Cuando han visto los cálculos, se han dado cuenta de que hay un factor K que se emplea para poder determinar ya el CBR. Entonces, ese factor le sirve para esa empresa. Para nosotros es otro factor. Entonces, el Excel que se les puede entregar, normalmente ustedes cualquier tipo de ensayo lo van a tener que mandar a hacer, porque así tengas el programa de manera propia, uno no puede hacer una prueba. Es algo que te compras el equipo y lo hagas, pero ¿quién valida? Porque la empresa tiene que estar
con el soporte de tener registrado que sí puedes emitir controles de calidad. El Excel se les puede proporcionar, pero están con los logos, con el pie de página, es una propiedad de emisión oficial. Se puede trabajar un poco y bueno, pues entregar como para fines de uso académico, sí, sí, no hay ningún problema. Pero nuevamente, de nada vale si lo que quieres corroborar está mediante los datos de cálculo personalizados al equipo que vas a usar. Nuevamente, si tiene otro factor, de nada te sirve, tendrías que cambiarlo. O sea, en realidad va a ser un tema de desarrollo académico lo que van a usar. Salvo que alguien tenga su laboratorio y bueno, se le puede apoyar, no hay ningún problema, pero nuevamente eso se tiene que actualizar de acuerdo a las herramientas que tiene. Los moldes, su volumen calibrado se va a tener que registrar. ¿Se han dado cuenta desde el inicio? Desde el material húmedo más el molde, hasta el molde, o sea, se resta y es el material húmedo compactado. Luego este material se le hace la humedad mediante el material húmedo, luego secado, material seco, húmedo menos seco es igual a agua. La ecuación para hallar humedad es agua entre suelo seco por 100, porcentaje de humedad. Luego, ¿qué sigue? ¿Cómo hallamos la densidad? Tenemos la densidad húmeda como peso del material entre el volumen calibrado igual densidad húmeda. ¿Cómo hallamos densidad seca? Retiramos el agua, densidad seca, ¿no? Por 100 entre 100 más la humedad igual densidad seca. Y ahí se retiró por una regla de 3 simple el agua y ya tenemos la máxima densidad seca. Esta máxima densidad, obviamente, en un plano cartesiano, en las abscisas y las coordenadas, vamos a interpolar la máxima densidad mediante el gráfico y vamos a interpolar con la humedad. Tenemos la máxima densidad y el óptimo contenido de humedad, y esta la vamos a llevar para el tema de CBR. ¿Cómo hacemos el procedimiento de cálculos? Con parte de los ensayos del Proctor, de la máxima densidad seca, pero estas llevadas a dos parámetros que vamos a obtener mediante el proceso de compactar 3 moldes en diferentes cantidades de compactación, número de golpes, ¿no? Se va a comenzar a penetrar uno por uno de manera individual y cada uno va a dar esfuerzo. Esto dividido entre la deformación o penetración nos va a dar un resultado de CBR, pero en relación a una máxima densidad. ¿Por qué? La máxima densidad en este caso del Proctor creo que era 2.012, me parece, en el video. Ese es el 100%. Entonces, cada uno de los moldes compactados, este es un material pobre, ¿no? Va a graficarse, se va a graficar, ojo, con todas las lecturas y te va a dar una, ¿no? Una recta o una curva donde mediante la penetración a 0.5 y 1.5 de factor estándar, vamos a interpolar qué distancia tenemos de esa máxima densidad en condiciones del óptimo, que es el Proctor. En este caso, como vimos hace un rato, vamos a encontrar en relación a un 100% a la máxima densidad con cuánto de porcentaje estamos, ¿no? Estamos interpolando para llegar a ese dato al 100%. Ahora bien, mediante esa ecuación vamos a hallar la tendencia
para hallar al 100%, o sea, el CBR hallado, mediante toda la data de ecuaciones, lo vamos a comparar versus el 100%, que es 2.02 en este caso. Ese es el 100%. ¿Con cuánto de densidad hemos encontrado a esa penetración estándar? Digamos 25, ¿ya? 25. Si hacemos un cálculo que al 100% nos da 25, al 95% mediante una regla de 3 vamos a hallar cuánto de CBR. Si, por ejemplo, a 100% el CBR es 20, entonces vamos a calcular al 95% de su máxima densidad cuánto de CBR nos resulta. En este caso siempre el 95%, ¿no?, es menor al 100%. Pero nuevamente, ¿qué es el CBR? ¿Qué es el índice valor CBR? Es la relación de esfuerzo versus penetración con relación a un 100% que es el óptimo, en este caso, la máxima densidad seca. Ese es el índice CBR. ¿Cuál resulte? Nuevamente, mediante esta tabla podemos determinar los rangos probables. Pero nuevamente, si nosotros tenemos por debajo de 5 de CBR, un material muy desfavorable, que a lo mucho podría emplearse para la subrasante, y obviamente se retira todo el material superior para hacer las mejoras mediante las capas de material granular selecto, en este caso de canteras. Entonces, usamos el dato SBR para determinar mediante el diseño de pavimentos cuál es el espesor que se requiere. A menor CBR o CBR desfavorable, los espesores van a ser mucho mayores. Puede ser 20, 25 centímetros por capa. Si es altamente desfavorable, como son por debajo de 20% de CBR, se va a tener que necesitar una subbase y una base, o sea, 2 capas. Pero si el CBR del material de fundación existente está entre 20 y 60, lo más probable que se requiera una sola capa, en este caso base granular. Y obviamente materiales por encima de 50% de CBR, de su máxima densidad seca, son materiales definitivamente de canteras. Las materiales de cantera tienen ese comportamiento y estas son empleadas para subbase y para base. La referencia normativa a la cual hemos llevado todos estos minutos es el ASTM de 1883, ¿no? A ver, es que me adelanto, me fui hasta este cuadro, ¿no? Nuevamente, los datos de cálculo que hemos visto, ya lo vimos bien claro, el CBR, y los cálculos que requerimos, en este caso, el de humedad de compactación, ya lo tenemos claro, que es la humedad del Proctor, o sea, el óptimo contenido de humedad, menos la humedad existente. Vamos a añadir la cantidad que requerimos para llegar al óptimo contenido de humedad del Proctor modificado, ¿sí? ¿Qué resultados necesitamos muy aparte de ya hallar el CBR? Es el resultado de expansión. ¿Por qué esto? Necesitamos ese grado de expansión, ya que los materiales que vamos a emplear no solamente están de manera controlada en su óptimo contenido de humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en campo vamos a hacer ecuaciones para poder llevar el riego adecuadamente en cantidades, en volúmenes, y en cantidades, en volúmenes de suelos también, para llevar a su óptimo contenido de humedad y obviamente luego compactar. Pero existe temperaturas altas de calor que
se va a tener que hacer algún dato estadístico de qué cantidad de agua más se va a añadir, o en zonas donde hay precipitaciones, los cuales aumentan la cantidad de agua, y cómo hacer si es que estamos por encima de la humedad que indica o exige el ensayo de Proctor modificado. Si el óptimo contenido es 7.1 y ha habido lluvias antes de la conformación de las capas, ¿cómo se hace para poder no saturar la muestra? Porque si tenemos claro que los gráficos indican que a incrementos de agua desde cero, el suelo compactado se lleva a altas densidades, pero cuando hay exceso de agua, la densidad cae, baja la densidad. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros por temas de precipitaciones saturamos el suelo? Vamos a llevar a densidades muy bajas. Entonces, hay un tema ahí que es control, es tener bastante control, ¿no? Entonces, tenemos que saber también la expansión del suelo, pero, nuevamente, no quiere decir este término de que todo está establecido mediante cuadros, que un GP nos va a dar este CBR, que un SC nos va a dar esta cantidad de Proctor, no, sino para qué se harían los ensayos, no. Son cuadros estadísticos para poder tener de referencia los comportamientos de suelos. Y estos, obviamente, a criterio, evaluar si son favorables, desfavorables, o que necesitan de someterlos a un mejoramiento, sea con una dosificación de canteras o insumos que hoy en día mejoran el comportamiento mecánico de los suelos. Expansión, ¿cómo se lee? Es la expansión final versus la lectura inicial, ¿no? Esto dividido, bueno, este es un otro factor, está más claro que es por el dial, y bueno, en porcentaje tenemos que hayamos el porcentaje de expansión, pero este 127 lo más probable es que es la distancia del suelo compactado, o sea, tenemos un suelo compactado. ¿Cómo hallamos la expansión? Muy fácil. Tenemos una distancia inicial y final del suelo compactado, ese es el 100%, y tenemos este punto cero de lectura, y en 4 días de saturación, 96 horas, el suelo posiblemente se ha comenzado a hinchar, expandir, y obviamente esa distancia se mide en porcentaje al 100% de la distancia total inicial del suelo compactado. Nuevamente, los datos que nosotros requerimos son 2 para los cálculos, que ya lo vimos, y son penetraciones a 0.1 y 0.2 pulgadas, ¿no? Las cuales nos sirven para poder registrar nuestros grados de CBR mediante los resultados de expansión, fuerza entre distancia de penetración, ¿no? Los gráficos son los siguientes. Primero el Proctor, que es la relación máxima densidad seca versus humedad. Aquí podemos ver que entre las ordenadas y las abscisas estamos con la data de máxima densidad y la humedad, y al interpolarlo en su máxima la parte superficial de la curva, nos da 2.209 de máxima densidad seca, o sea, el Proctor modificado, y 6.5 de óptimo contenido de humedad. Aquí está, 6.5 de óptimo contenido de humedad y 2.209 de máxima densidad seca, gramos por centímetros cúbicos.
Bien. Ahora sí. ¿Listo? Bien. Ahora bien, se me ha movido un poco la presentación. Ya, ahora sí. Bien, lo que vemos debajo del Proctor modificado es la curva densidad seca versus CBR. O sea, acá tenemos la data de densidad seca interpolada, en este caso al 95%, y la gráfica de CBR. Cuando hacemos esa interpolación ya de la máxima densidad seca, en este caso 2.209, ¿sí? Lo interpolamos por el grado de índice de CBR y aquí nos resulta en los reportes, en este caso, al 95, 51%. 51%. Hace un momento les expliqué, cuando nosotros queramos interpolar al 100% de la máxima densidad seca, el CBR va a ser interpolado con lo que resulta del Proctor modificado, en este caso 2.209, y ese sería el 100%, y al 100% nos está dando acá 59.2 de CBR. Pero acá nos dice al 95%, entonces tenemos que calcular cuánto es 2.209, que es el 100%, al 95%. Y al 95% nos sale aproximadamente 2.100. Al interpolar ese 95% nos está resultando 51% de índice de CBR. Bien, ¿sí? Entonces, se reporta al 100%, se reporta al 95%. Ahora bien, esta gráfica representa lo que hace un momento hemos mencionado. ¿Cuál es la interpolación? Son las lecturas del anillo en cargas sobre el pistón o esfuerzo y versus la penetración en milímetros, ¿no? Se registran toda la data y se halla al 100% y al 95% de la densidad los datos de índice de CBR. Los informes que se requieren, ¿no? Son el método usado, A, B o C, ¿no? El lunes hubo una consulta porque no se usa el molde de 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque el método CBR exige que sea todos los 3 modos de compactación en moldes especiales de CBR con perforación en la parte inferior, ¿no? De 6 pulgadas de diámetro interior, ¿sí? Pero se determina qué método se ha empleado en el Proctor modificado. La humedad a fabricar el espécimen es la humedad óptima del Proctor. O sea, estos requisitos son para el CBR. Peso unitario, el resultado del Proctor modificado, la sobrecarga de saturación y penetración, ¿no? A 0.1 o 0.2 pulgadas de penetración, o la que crea el cliente adecuado, de repente es un tema de investigación, ¿no?
La expansión del espécimen, ya lo dijimos, 4 días de saturación, pero esos son para materiales expansivos, materiales arcillosos. Dice la norma que también cuando no sea así, puede hacerse a 24 horas solamente de saturación, porque la expansión o la lectura no va a registrar nada, va a quedar solamente una expansión muerta, ¿no? Cero. ¿Ya? Humedad óptima y densidad máxima determinada mediante la norma, obviamente del Proctor modificado. Curva, presión, penetración. La curva tiene la presión o esfuerzo y la penetración o distancia de penetración, ¿no? Y lo que vamos a hallar de esto es el valor de soporte CBR. Tenemos los materiales nuevamente. Aquí están los moldes especiales para el ensayo CBR de 6 pulgadas de diámetro, de una altura aproximada de 5 pulgadas, ¿no? Ahora dirán, no, pero la altura es más grande que... No, lo que pasa es que la altura está en función... ¿Se activó un audio? Disculpe que he tenido que desactivar un audio, que por error lo han puesto. Lo que pasa es que hay un disco, lo ven acá, un disco inferior que se coloca en la parte inferior para comenzar la compactación. Entonces, lo que se emplea son solamente del molde principal, 5 pulgadas de profundidad o de altura, y el diámetro es de 6 pulgadas de diámetro interno. Aquí están los discos de carga, que en suma deben ser como mínimo 4.5 kilos. Los tamices, lo hemos visto ya bastante, que son el tamiz 3/4 de pulgada, 3/8 y el tamiz 4, que estos seleccionan las cantidades de piedra y lo pasante por la 4 es la arena. Y los demás materiales, bandeja, cuchara, brocha, enrasador, todo. Y aquí tenemos el pisón de Proctor modificado. Aquí podemos ver nuevamente el material en la muestra ya compactada con los discos de carga y un vástago que mide un punto inicial de lectura, que es la altura de la muestra, en 0, y luego de 4 días se mide si por el agua saturada comienza a subir la muestra y obviamente nos va a dar como lectura la variación del punto 0 y en distancia cuánto ha comenzado a deformarse. Aquí vemos la muestra. La muestra obviamente tiene un papel filtro para compactar y no se pierdan materiales. Eso es al inicio, luego se retira para los ensayos, ¿no? El disco esparciador, ¿no? Las sobrecargas, ¿ya? Y los diales que siempre, bueno, nos ayudan a registrar todo. En este caso, aquí está el vástago, el pisón de penetración, que como lo vemos en la norma claramente, tiene un diámetro aproximadamente 5 centímetros. El dial que mide la penetración. Este dial mide desde un punto 0 y cuando comienza la prensa a penetrar, ¿no? Mide la distancia de penetración para también controlar que la carga no sea desordenada, sino mediante una tabla de penetración constante, con tiempo y velocidad. Y aquí vemos la prensa, ¿no? Nuevamente con un anillo de carga que mide el esfuerzo. Aquí vemos claramente el dial que mide desde un punto 0 y comienza a leerse la penetración. Y obviamente se registra esta velocidad y también el esfuerzo para determinar los resultados de fuerza. ¿Sí? Por favor, fuerza versus deformación, ¿sí? Fuerza versus deformación. Bien, ahora bien, lo dejo a criterio de ustedes. El método que sigue es el CBR in situ,
pero estamos por terminar el tiempo de sesión. El CBR in situ consiste en realizar el CBR en el terreno de fundación. Lo que podemos hacer es para la siguiente sesión, muy detalladamente, ver este método que corrobora lo que se ha hecho en laboratorio. Recuerdan que, lo que hicimos la sesión anterior era ensayo de compactación, relación densidad-humedad en laboratorio y relación máxima densidad-humedad en campo. Se determina esto para comparar, ¿no?, las condiciones de laboratorio versus campo. Ahora bien, el CBR también tiene parecida la interpretación de verificación laboratorio, lo que hemos visto el CBR, y CBR in situ, que lo podemos ver más adelante porque es necesario que haya, bueno, si ustedes lo consideran, algunas consultas, por favor. Podemos hacerlo, este MTC 133, complementarlo al inicio en la siguiente quinta sesión. Si hay algún comentario, por favor. Hay una consulta, vamos a ver. Ok, la verdad, le voy a ser sincero, los tres cursos de mecánica de suelo que vamos a llevar, bueno, este es el primero, el segundo y el tercero complementan mucho todos los ensayos que se requieren para ensayos de base granular, se requiere ensayo de suelo para suelos estabilizados, se requiere análisis de suelos. Ojo, no hay que confundir. Cuando se hace diseños de mezclas asfálticas, mezcla de concreto, esos son los diseños y las mezclas, pero antes se hace análisis de los materiales. En este caso, claro, no vamos a hacer ensayos de cementos, de cal o de asfaltos, no. Pero los agregados a emplearse para estas mezclas sí entran en el curso de suelos, porque estamos analizando los pétreos, estamos analizando la arena, la piedra, y hay una cantidad regular de ensayos que lo vamos a ver. Bueno, este es el curso de suelos 1. Próximamente van a anunciar el curso de ensayo de materiales de suelos 2, y el tercero va a ser ensayos de suelos con ensayos especiales en el curso de suelos número 3. Lo que sí les voy a recomendar, creo que no lo hice en la primera sesión, que bueno, suelos, concreto, asfaltos, mezclas asfálticas que he llevado en estos 27 años, hay una de las áreas que es mi especialidad, y es asfaltos y mezclas asfálticas. Llevo desde el año 98, 99, porque tuve la gran oportunidad de que en la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pasar por todas las áreas, ¿no? Ha sido un beneficio grande que he podido tener, de llevar años en cada área. O sea, sí he pasado por todas las áreas, y aparte fui también, mediante un documento, en un convenio con SISMID, intercambiar un personal de SISMID y un personal de MTC, ¿no? Para que cada uno pase a esa dependencia nacional. Y bueno, SISMID es una de las prestigiosas instituciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, que ve todo lo que es estudios de geotecnia en ensayos especiales.
pero les puedo decir que el curso de asfaltos y mezclas asfálticas que está ya difundiendo Epivial, les aseguro que será de un nivel de excelencia, porque bueno, ese es el área que más desarrollamos, no solo en nuestra empresa de laboratorio y de consultoría, sino académicamente es lo que más difundimos nosotros, ¿no? Y les recomiendo que coordinen con el organizador o los organizadores para que este curso sea, bueno, de alguna forma llevando este curso, el otro, de repente habrá algún beneficio, desconozco eso, pero todo se coordina. Pero lo más importante es que no se lo pierdan, que va a iniciar el 4 de abril. Por mi parte sería todo. Ingeniero Arturo, si hay alguna indicación. Muchísimas gracias, ingeniero José. Creo que con ello cerramos la sesión.